Bienvenidos amigos a esta reflexión del día de hoy. Saludo fraterno y cordial a todos los que me ven a esta hora. Hoy vamos a reflexionar sobre la palabra de Dios en un tema bastante duro y triste, porque a veces me hago estas preguntas en mi vida. ¿Por qué Dios no se le revela a todo mundo? ¿Por qué no todo mundo es capaz de entender a Dios? ¿Por qué no son capaces de llegar a Dios la gente? Si Dios debería revelarse al mundo entero. Y entonces uno se preocupa por eso, porque uno ve que hay personas que no les interesa nada de Dios. Nada es nada, no les interesa. Y ahí es cuando yo los invito a ustedes a que busquen la parábola del sembrador. En esa parábola del sembrador, el Señor explica muy bien ¿por qué Dios no se le revela a todo mundo? Porque nosotros tenemos un poder terrible. Y no puedo decirlo de otra manera, sino que es terrible. Y es el poder del libre albedrío. El poder que Dios nos da de nosotros hacer lo que se nos dé la gana en esta tierra. Entonces, Dios no se mete con las personas. Solo se mete por fe con las personas. Eso es lo que hay. A ver, dice por acá esto, hombre. ¿Por qué Dios permite que ocurran males? ¿Por qué callas, Dios? ¿Por qué callas, Dios? Ok. Bueno, pues ahí está uno de los mensajes. Dice la palabra de Dios en ese pasaje bíblico que el sembrador salió a sembrar, y que cuando salió a sembrar, una de las semillas cayó sobre piedra, al borde, a la orilla del camino. Otro cayó sobre tierra, sobre piedras o tierra no fértil, y otra cayó en tierra fértil. Esa parábola nos da a entender que nosotros somos esa semilla, o que la semilla es esa fe, pero que el corazón de nosotros es a donde debe venir a sembrar esa semilla. Como nosotros tenemos el libre albedrío, entonces nosotros podemos escoger en nuestro corazón si de nuestro corazón es semilla, es tierra profunda o es tierra a borde del camino, o cayó sobre zarzas, que ya lo recuerdo, o cae sobre tierra fértil. Y entonces es ahí donde nosotros, los seres humanos, con nuestro libre albedrío, tomamos decisiones en nuestro corazón. Hoy he escuchado la palabra de Dios, pero creció un poquito la semilla, pero como no había tierra profunda ni creencias profundas, entonces sencillamente se ahogó esa fe y murió. Otra cayó sobre espinas. Creció la fe, pero las cosas del mundo, el deseo de vivir bueno, el deseo de poseerlo y tenerlo todo, el deseo de sexual, el deseo de tener por abundancia todo, se le olvida que Dios existe y muere. Y solamente la palabra de Dios viene a crecer sobre tierra fértil. ¿Quiénes son esa tierra fértil? Los que Dios escoge. Oiga, qué cosa tan especial esa. ¿Cómo que los que Dios escoge? Así es. Si su corazón es bueno, Dios le dará más fe para que usted crea. Por eso dice la palabra, al que tiene se le dará más, pero al que no tiene se le quitará hasta lo que cree tener. Y entonces ahí está Dios. Solamente con los que realmente desean creer y creer en fe en Dios, Dios le dará más para que se sostenga en esa fe. Pero ¿qué debemos hacer? Tener fe, buscar a Dios, buscarlo en todo momento, a toda hora, para que Dios nos dé más fe, para que permanezcamos en Él. Pero si nosotros y nuestra semilla en nuestro corazón, que es la fe, no ha crecido lo suficiente y no le interesa para nada, entonces yo me pongo a escuchar música clásica,
o me pongo a escuchar otra cosa diferente a escuchar las cosas de Dios, porque no me interesa, porque no estoy interesado en aprender de Dios y porque Dios no me da esa sabiduría y ese entendimiento para creer. Eso le pasa a los hermanos separados. Yo lo digo con mucho pesar. Los hermanos separados eran de Dios, creían en Dios, iban a misa. Papá, mamá, los abuelos, los tatarabuelos les enseñaron bien, les enseñaron la fe y los obligaban a ir a misa, los bautizaron de pequeños, les hicieron la primera comunión, crecieron, pero como la fe no se sostuvo porque Dios da ese libre albedrío de que el que quiera creer, crea. Entonces, desafortunadamente vinieron unos pastores mentirosos, los engatusaron y ahora ellos creen estar en Dios cuando lo que hizo fue esos pastores mentirosos sacarlos de la verdadera fe de Dios. ¿En qué consiste esa verdadera fe de Dios? En una sola. Debes creer por fe. Tomás fue uno de los que no creía. Hasta no ver o no tocar, él no va a creer. Pero cuando ya vio a Dios de frente, dijo: Señor mío y Dios mío. Y Jesús le dijo: porque has visto, has creído. Dichosos los que sin necesidad de ver o tocar, creen. Esos son los que son de Dios, los que se sostienen en la palabra de Dios, los que pueden venir huracanes, terremotos, pastores mentirosos, pero no van a abandonar la fe en Cristo, porque se van a sostener. Ahora la pregunta: ¿por qué Dios permite que ocurran males? Lo voy a decir a través del Evangelio del día de hoy, porque este Evangelio nos va a explicar más sobre el por qué Dios permite males sobre la tierra. Y lo van a escuchar aquí en este Evangelio de hoy, que es muy triste. Ya lo había dicho ayer. Vamos a persignarnos, muchachos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Primera lectura, Primera de Reyes 11, 4, 13. Por no guardar la alianza, voy a arrancar el reino de tus manos, pero daré a tu hijo una tribu en atención a David. Cuando el rey Salomón llegó a viejo, sus mujeres desviaron su corazón tras otros dioses, y su corazón no fue por entero del Señor, su Dios, como lo había sido el corazón de David, su padre. Salomón iba en pos de Astarte, diosa de los sidonios, y de Milcón, abominación de los amonitas. Salomón hizo así lo malo a los ojos del Señor, no manteniéndose del todo al lado del Señor como David, su padre. Edificó Salomón por entonces un altar a Camos, abominación de Moab, sobre el monte que está frente a Jerusalén, y otro a Micón, abominación de los amonitas. Lo mismo hizo con todas sus mujeres extranjeras que quemaban incienso y sacrificaban a sus dioses. Y se enojó el Señor contra Salomón por haber desviado su corazón del Señor, Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces dándole instrucciones sobre este asunto, que no fuera en pos de otros dioses, pero no guardó lo que el Señor le había ordenado. El Señor dijo a Salomón: por haber actuado así y no guardar mi alianza y las leyes que te ordené, voy a arrancar el reino de tus manos y lo haré a un siervo tuyo, pero no lo haré en vida tuya, en atención a David, tu padre, sino que lo arrancaré de manos de tu hijo. Tampoco le arrancaré todo el reino en atención a David, mi siervo, sino que daré a tu hijo una tribu en consideración a Jerusalén, a la que he elegido. Palabra de Dios, te alabamos a ti, Señor Jesús. Ayer yo lo decía, y yo les dije, me adelanté un poquito porque a lo mejor mañana o pasado mañana vamos a hablar de la desobediencia de Salomón. A Salomón se le entregó sabiduría y entendimiento. Dios se le presenta y le dice: ¿qué quiere, Salomón? Y el joven dice: Señor, no sé cómo guiar a este pueblo. Dame sabiduría y entendimiento para guiar a este pueblo. Y al Señor le pareció muy bonito lo que Salomón pedía, y por eso le dijo: te daré sabiduría y entendimiento, y nadie habrá más inteligente y más sabio que tú en esta tierra. Y como no me has pedido riquezas ni larga vida, te voy a dar riquezas y larga vida para que disfrutes de todo esto.
Y se complació Dios dándole todo esto. Eso sí, hay un acuerdo. No adorarás otros dioses. Recuerda mi alianza. Yo soy tu Dios y ustedes serán mi pueblo. No se les va a olvidar esa alianza. ¿Y qué le pasó a Salomón? Desobedeció a Dios. ¿Por qué? Porque el hombre comenzó a ver en las mujeres y a ver en el sexo el poder del mundo y se alejó de las normas, preceptos y mandatos del Señor. Y entonces comenzó a desobedecerle a Dios. Dios le da unos mandatos y nosotros ¿qué hacemos? Desobedecemos. Entonces, ¿por qué Dios, dice la pregunta aquí, ¿por qué Dios permite que ocurran males? No es que Dios permita que ocurran males, es que el hombre se crea sus propios males por desobediencia a Dios. Si el hombre permaneciera en Dios todo el tiempo como Él lo desea, Dios no lo dejaría caer en males. Y si tuviera males, existen los salmos que dice: socórreme Dios que me hundo, socórreme Dios que tú puedes ayudarme. Dios no desampara a un corazón afligido, Dios no desampara un corazón humillado y arrepentido. Dios siempre va a estar ahí a una persona que esté con Él. Pero cuando una persona se aleja de Dios, cuando una persona está lejos de Dios, ocurren los males. Por eso la hambruna, y algunos dicen los terremotos, algunos dicen las calamidades, las catástrofes y todas, eso no son cosas de Dios, nada es de Dios. Dios no desea el mal para el mundo, ni castiga a nadie. Cada hombre se labra su propio destino en la tierra. ¿Y qué pide Dios? Que guardes mis mandatos, mis preceptos y normas para que te vaya bien en la vida. ¿Qué le pasó a este pobre Salomón? Desobedeció a Dios, se puso a adorar a dioses. Que tenía una mujer bonita, ay, ¿usted a qué Dios honra? Ay, entonces yo también, solo por estar con esa mujer bonita. Y comenzó a adorar dioses falsos y eso embejucó a Dios. Y por eso Dios dice: te voy a quitar todo lo que te he dado, te lo voy a quitar, pero no te lo voy a quitar en vida por amor a David. Por amor a David te lo quitaré a través de tu hijo. Y a tu hijo le quitaré casi todo, y por amor a David solamente le voy a dejar una tribu. Y resulta que el que llega, hijo de Salomón, es más terrible que el mismo Salomón, porque este hombre quiere esclavizar a sus tribus, y las tribus le piden que sea un buen hijo, que sea un buen líder, y él dice que no, que si Salomón los castigaba con rejo, él los iba a castigar con palos, o sea que iba a ser más cruel. Y por eso le quita a ese hijo de Salomón también las tribus, y solamente le deja una tribu para que él la guíe solamente por amor a David. Pero ustedes pueden ver lo terrible que es la historia de David y lo terrible que fue la historia de Salomón. Más terrible la historia de Salomón con Dios que la de David, porque David se arrepintió de sus pecados y siguió por el camino de Dios, y Dios lo bendijo hasta el final de la muerte. A pesar de que David tuvo unos hijos desorientados, Dios siempre bendijo a David. Y ahora Salomón se pierde totalmente. Y uno se pregunta hoy día, ¿y Salomón se salvaría? Habiéndose apartado de Dios de la manera tan terrible como se apartó, adorando otros dioses. Eso mismo le está pasando hoy día a los protestantes. Los hermosos protestantes creen estar con Dios, y lo único que hicieron fue apartarse de Dios para seguir doctrinas de demonios. Pastores mentirosos enseñándoles a no ir al confesionario, pastores mentirosos enseñándoles a no recibir la Eucaristía. Y eso es otros dioses, adorando otros dioses. ¿Cómo? Solo el Satanás quiere que usted no se confiese para que sea de él. Solo Satanás quiere que usted no reciba la Eucaristía para que sea de él. Porque Jesucristo dice: quien coma de mi carne y beba de mi sangre tendrá vida eterna. Y si usted no come
ni el cuerpo ni la sangre de Cristo, pues no tendrá vida eterna. ¿Y qué es lo que quiere Satanás? Que usted no lo coma. ¿Y quién es el que predica esto? Los hermanos separados, los pastores que son demonios en esta tierra, diciéndole a estos pobres hombres malos católicos: no coman ese pan, no beban ese vino, porque ahí no está Dios. A pesar de que Jesús lo dice que no, y prefieren creerle al pastor que es un demonio. Vayan al confesionario. A quienes les perdonen los pecados les quedarán perdonados, y a quienes se los retengáis les quedan retenidos. Y el pastor les dice: no vayan, que ellos no tienen autoridad para perdonar pecados. A pesar de que Jesús les da la autoridad a esos hombres, dicen que no vayan. ¿Quién lo hace esto? Un demonio. Un demonio que impide que las personas buenas vayan al sacramento de la reconciliación. Y a eso lo mismo le pasó a Salomón. Dios castiga a Salomón. Y ustedes escucharon ahí lo que le va a pasar. Vamos a leer el Salmo. Salmo responsorial. Salmo 105, 3, 4, 35. Es un resumen. Acuérdate de mí, Señor, por amor a tu pueblo. Dichosos los que respetan el derecho y practican siempre la justicia. Acuérdate de mí por amor a tu pueblo, visítame con tu salvación. Emparentaron con los gentiles, imitaron sus costumbres, adoraron sus ídolos y cayeron en sus lazos. Inmolaron a los demonios, sus hijos y sus hijas. La ira del Señor se encendió contra su pueblo y aborreció su heredad. Santo Evangelio. Marcos 7, 24, 30. Los perros debajo de la mesa comen las migajas que tiran los niños. Este evangelio de hoy sí que nos deja una reflexión muy bonita, muy bonita. En aquel tiempo Jesús fue a la región de Tiro. Entró en una casa, procurando pasar desapercibido, pero no logró ocultarse. Una mujer que tenía una hija poseída por un espíritu impuro se enteró. Enseguida fue a buscarlo y se le echó a los pies. La mujer era pagana, una fenicia de Siria, y le rogaba que echase el demonio de su hija. Él le dijo: deja que se sacien primero los hijos. No está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perritos. Pero ella replicó: Señor, pero también los perros debajo de la mesa comen las migajas que tiran los niños. Él le contestó: anda, vete, que por eso que has dicho el demonio ha salido de tu hija. Al llegar a su casa se encontró a la niña echada en la cama. El demonio se había marchado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Qué evangelio tan impresionante, ¿cierto? ¿Cómo que una mujer se le acerca? Empecemos por ese lado. ¿Cómo que una mujer se le acerca a pedirle misericordia y ayuda y el Señor la desprecia? Es una mujer sirofenicia, y en el otro evangelio dice que es una mujer cananea. Hay dos evangelios con el mismo texto, de dos evangelistas diferentes. En uno dice que es una mujer cananea y en este dice que es una mujer sirofenicia, de Siria y de Fenicia, que llegó a esa región. ¿Quiénes son ellos? Son ateos, son personas que no creen en Dios, que tienen dioses, que adoran otros dioses. Nada tienen que ver con el pueblo elegido, nada tienen que ver con Dios, nada, porque son ateos. Y entonces dice la Escritura que esta mujer se le acerca a él a suplicarle. Jesús sabe quién es esa mujer. Jesús sabe quién es esa mujer. Es sirofenicia, es cananea. Nada tiene que ver con el pueblo de Israel. Nada tiene que ver con el pueblo elegido. Él sabe que es una mujer idólatra, que es una mujer que no tiene que ver nada con su pueblo. Y por eso esta mujer se le acerca y le dice: Señor, tengo un problema muy triste. Mi hija tiene un demonio dentro, cúramela. Y la respuesta del Señor es terrible. Cuando yo leí esto por primera vez, yo dije: este Jesús es mi Jesús. ¿Cómo? Llega y le dice: no, señora, no está bien que los hijos
que el pan de los hijos se le dé a los perritos, se le dé a los perros. Eso es una respuesta muy dura. No está bien que el pan de los hijos se le tire a los perros. Eso es una respuesta muy dura, porque le está diciendo: usted, mujer, no es llamada a la salvación. Usted, mujer, no es llamada a la salvación. ¿Se acuerdan que ahorita estábamos hablando de eso? Que no todos son llamados a la salvación, solamente los que Dios escoge. Pues bien, esta Sirofenicia es una de ellas. Dios no la tiene dentro de los elegidos para Dios. No lo tiene en cuenta, no los tiene en cuenta. Porque sabe que son idólatras, porque sabe que no creen en Dios, porque sabe que adoran ídolos, adoran otros dioses. Y por eso es que Él llega y la sorprende con esa respuesta tan dura. No está bien que el pan de los hijos sea tirado a los perros. Pero esta mujer, que tiene un problema grave con su hija y ella ama a su hija, le dice: sí, Señor, tiene razón. Otra persona a lo mejor sale y se va, pero ella siente que la están humillando, pero tiene que hacer algo por su hija. Y por eso es que dice esas frases tan bonitas como: sí, Señor, tú tienes razón y yo soy culpable. Pero hasta las migajas que tiran los hijos de la mesa se lo comen los perritos. Hasta las migajas. Y eso le pareció a Dios, a Jesús, muy bonito. ¿Cómo? O sea que esta mujer se puede salvar, tiene fe. No es una fe grande, pero se puede salvar porque reconoce que el pan, las migajas del pan que se le da a los hijos, o sea que la fe que tienen los hijos de Dios, también cae al piso y la pueden comer los perritos. Y esa fe pequeñísima es grande para Dios. Y le dice: mujer, por eso que tú has dicho, ya tu hija se salvó, ve a tu casa. Y ella se va para la casa y descubre que la niña se ha curado. ¿Con qué compararemos esto? Lo compararemos con lo tengo en la punta de la lengua, romano. El jefe de los romanos, como el centurión de romanos, que va de donde el Señor y le dice: mi Señor, yo tengo un esclavo que está muy enfermito y tú puedes curármelo, me hace el favor, hijo. Y Jesús le dice: sí, vamos. Y el centurión le dice: no, mi Señor, yo no puedo llevarte a mi casa. ¿No ve que yo soy romano y tú eres judío? Y en mi casa usted no puede entrar. La ley me impide que tú entres allí. Pero una palabra tuya bastará para que mi esclavo se levante, se cure. Porque yo obedezco leyes romanas, no te podría aceptar en mi vivienda. Y esto que hace el centurión, y dice el centurión, es parecido a lo que hace la cananea. Una palabra tuya bastará para sanarlo, dijo al centurión, y el esclavo del centurión quedó libre y sano inmediatamente. La hija de la cananea o de la mujer sirofenicia quedó curada porque dijo esas palabras claves. Hasta las migajas que caen de la mesa de tus hijos se lo comen los perritos. Y eso fue suficiente para que esa mujer se fuera feliz a la casa y se diera cuenta que efectivamente esa niña se curó. Y eso mismo pasó con el centurión. Cuando se fue para su casa, se le arrimaron unos soldados que estaban de él y le dijeron: mira que tu siervo se ha curado. ¿Y cuándo sucedió eso? Tal día, tal hora. Y él se acordó que a esa hora fue cuando le dijo esas palabras a Jesús. Esto es un evangelio muy bonito que nos da a entender dos cosas. La primera, que Dios tiene suficiente misericordia para el que busca al Señor, lo busca en todo momento. Que una persona ha sido atea toda la vida, que jamás ha querido estar con Dios, que siempre ha creído en sus propias fuerzas, que no confía en Dios. Dios siempre tiene la misericordia para recibir al que se arrepiente. En cualquier momento, usted puede haber sido un hombre malo, perverso, holgazán, de todo, toda la vida, pero si usted en el último minuto de su vida se arrepiente de su mal proceder en la vida, Dios le perdona.
Dios tiene misericordia por usted. Eso pasó con esta mujer sirofenicia. ¿Usted cree que esa mujer sirofenicia ya no siguió creyendo en Dios? Se convirtió, porque por su poca fe, Dios le dio suficiente fe para que creyera en Él, le hizo un milagro. Lo mismo pasó con el centurión. A pesar de que él no creía en Dios o no podía trabajarle a Jesús por su estado de romano, entendía de que él tenía el poder para curar a ese siervo y lo curó. ¿Usted cree que ese centurión no se arrepintió y siguió siendo de Dios a partir de ese momento? Creo que ese centurión lo vimos en una de las películas, al lado del Gólgota, crucificando a Jesús, estando ahí y sabiendo de que él obedecía leyes romanas, pero a pesar de eso, él sabía en su interior que Jesús era el Mesías. Hoy es un gran llamado de atención a aquellos que aún no reconocen a Dios en su vida, a que Dios los espera, a que vayan al confesionario, a que se arrepientan, a que busquen una nueva oportunidad de vida, porque quien está al lado de Dios, Dios siempre va a estar al lado de él. Dios siempre habla, Dios no calla, Dios siempre habla a tu oído. Aquí estoy. Abre tu puerta. Si tú abres la puerta, yo entraré y moraré en ti. Estoy afuera. Pero si tú abres tu puerta, el corazón, yo entraré y moraré en ti. Espero que les haya gustado esta reflexión tan bonita. Que Dios te bendiga, que Dios nos bendiga donde quiera que todos estemos.